El sol de Texas, despiadado y blanco, convertía el aire en una masa temblorosa sobre el asfalto agrietado de la pequeña pista de aterrizaje. Para la familia Reyes, aquel aeródromo particular, perdido en medio de la nada, se había convertido en una prisión a cielo abierto. El olor a polvo y queroseno flotaba estancado, mezclándose con la creciente sensación de desesperación que ya duraba 2 largos y agotadores días. El viaje de sus sueños, un itinerario cuidadosamente planeado para celebrar el aniversario de bodas de sus padres, se había deshecho en un silencio mecánico, el silencio de un motor que se negaba a despertar. Con cada hora que pasaba, el sueño se volvía más lejano, y la realidad de aquel lugar olvidado por todo y por todos, más opresiva y definitiva. Elena, la madre, mantenía una compostura que rozaba el heroísmo. Sentada en un banco de madera astillada a la sombra precaria del hangar, observaba a sus hijos con una mirada que mezclaba protección y una angustia profunda que se esforzaba por ocultar. La fuerza de una madre es algo universal. Mientras Elena lucha por mantener la esperanza, nosotros luchamos por contar historias como la suya. Tenemos la meta de llegar a los 1000 suscriptores para poder continuar. Si te identificas con esta lucha, suscríbete ahora y dinos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu fuerza se suma a la nuestra para que estas voces nunca se apaguen. A su lado, Javier, el padre, era la personificación de la resiliencia. Inquieta, caminaba de un lado a otro, con el teléfono presionado contra la oreja en otro intento frustrado de encontrar una solución alternativa, una pieza de repuesto en alguna ciudad vecina, cualquier cosa que pudiera sacarlos de aquel limbo. Su actitud optimista comenzaba a ceder, dando paso a un agotamiento visible en sus hombros caídos y en el sudor que empapaba su camisa. Él era el vínculo de la familia con el mundo exterior, el traductor de sus necesidades para los mecánicos impasibles. Pero sentía que el control de la situación se le escurría entre los dedos como arena fina, dejando solo la impotencia y la responsabilidad de proteger a los suyos. Y luego estaba Iris, sentada un poco apartada de todos, de espaldas a la pared metálica del hangar. Parecía habitar un universo completamente diferente. Con las piernas cruzadas y un cuaderno de tapa dura apoyado en su regazo, sus ojos oscuros y profundos no veían el polvo ni el calor. Veían a través del metal, más allá de los engranajes y los circuitos. Para la mayoría de las personas que pasaban por allí, era solo una niña callada, quizás tímida o simplemente ajena a la crisis que se desarrollaba. Pero en su silencio, Iris estaba más conectada a aquel problema que cualquier otra persona. No solo estaba observando, estaba diagnosticando, sintiendo la disonancia de la máquina con una claridad que nadie podría comprender. Dentro de la mente de Iris, el motor del Cessna no era una colección de piezas inertes. Era una sinfonía compleja y delicada, y una de sus notas estaba terriblemente desafinada. No necesitaba manuales ni diagramas convencionales. Veía el flujo de energía como hilos de luz de colores. Percibía la lógica mecánica como una danza de patrones interconectados. Cada pistón, cada bujía, cada relé eléctrico tenía una voz en su universo sensorial, y lo que oía ahora era un grito agudo e intermitente, un dolor eléctrico que los oídos comunes no podían captar. Era un lenguaje que comprendía con una fluidez innata, una conversación silenciosa entre ella y el alma herida de aquella aeronave. Esta afinidad con las máquinas no era una casualidad. Fue un legado de su abuelo, un viejo ingeniero que veía en su nieta no una condición a tratar, sino un don a nutrir. Fue él quien le regaló su primera caja de herramientas de precisión, no como un juguete, sino como un instrumento.
le enseñó a escuchar el corazón de los motores, a respetar la elegancia de la ingeniería. Dentro de su pequeña mochila, que nunca abandonaba, estaban esas herramientas, cada una con una historia, cada una un vínculo con el hombre que la comprendió primero. La mochila era su santuario portátil, un trozo de su mundo seguro en medio del caos impredecible de las interacciones humanas. Sentía el peso de las miradas curiosas de los mecánicos, la preocupación en la voz de su madre, la frustración de su padre. Sabía que para ellos su silencio era una barrera, su quietud un misterio. No necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de demostrar lo que era capaz de hacer, de traducir la sinfonía caótica de su cerebro en una solución que todos pudieran entender. Mientras se prepara para este viaje silencioso, dinos, ¿desde qué ciudad o país acompañas este relato de superación? Tu presencia aquí nos inspira a seguir compartiendo historias como la de Iris, que nos recuerdan que las mayores fortalezas a menudo residen donde menos esperamos. Al otro lado del hangar, el equipo de 12 mecánicos estadounidenses representaba un contraste ruidoso e ineficaz. Sus ropas estaban manchadas de grasa y frustración. Eran hombres de manos callosas y extensos currículums, acostumbrados a resolver problemas con fuerza y procedimientos estandarizados. Sin embargo, el pequeño Cessna se burlaba de su experiencia colectiva. Se movían con una urgencia performática, intercambiando herramientas, gritando jerga técnica entre ellos, pero sus movimientos eran circulares, repetitivos. Con cada nuevo intento, el motor respondía con el mismo silencio terco, un insulto a su competencia y un golpe a su orgullo profesional, que se hacía más evidente con cada hora que pasaba bajo el sol abrasador. El líder de aquel equipo era Hank, un hombre de unos 50 años, cuya arrogancia era tan espesa como el aceite en sus uñas. Su experiencia de 30 años, que se empeñaba en mencionar cada 10 minutos, se había convertido en una venda que le impedía ver más allá de lo que decían los manuales. Veía a la familia Reyes no como clientes en apuros, sino como una molestia, una anomalía en su rutina bien establecida. Sus miradas hacia Iris eran particularmente despectivas, barriéndola como si fuera un mueble irrelevante. Para Hank, el mundo se dividía entre expertos como él y aficionados, y no había espacio para nada intermedio. Ya pasaban más de 48 horas de punto muerto. Los mecánicos habían seguido todos los protocolos. Cambiaron la batería, revisaron los magnetos, limpiaron las líneas de combustible y reemplazaron bujías que probablemente estaban en perfecto estado. Cada diagnóstico computarizado volvía con resultados no concluyentes, y cada pieza nueva y cara instalada no producía ningún efecto. El problema era intermitente, traicionero, un fallo fantasma que se escondía en las entrañas del sistema eléctrico, manifestándose solo bajo condiciones específicas que no podían replicar o entender. El fallo desafiaba la lógica lineal que tanto valoraban, y la frustración estaba a punto de desbordarse en hostilidad. Mientras tanto, Iris, en su refugio silencioso, refinaba su percepción. No necesitaba tocar el avión para entenderlo. Observaba la forma en que la luz del sol calentaba el fuselaje, cómo la sutil humedad de la mañana se disipaba, y correlacionaba esos datos ambientales con los relatos de su padre sobre los intentos fallidos. El dolor del motor, se dio cuenta, no era constante. Pulsaba, alcanzando un pico de agonía eléctrica solo cuando la temperatura interna de un componente específico alcanzaba un cierto umbral. Era una microfisura, casi molecular, invisible a simple vista e indetectable por diagnósticos superficiales. Era un secreto que la máquina solo le contaría a quien supiera escuchar con el alma. La tensión dentro de la familia Reyes alcanzaba un punto crítico.
Elena y Javier intercambiaban susurros cada vez más tensos, la preocupación por el dinero superponiéndose a la decepción de las vacaciones arruinadas. Su hijo menor, aburrido e irritable, comenzaba a llorar, su llanto haciendo eco de la frustración colectiva. Cada sonido parecía amplificado en el silencio del aeródromo, volviendo el ambiente aún más claustrofóbico. Iris sentía la angustia de sus padres como una presión física en su pecho, una disonancia emocional que se sumaba a la disonancia mecánica del avión. La necesidad de actuar, de restaurar la armonía en ambos mundos, se convertía en una urgencia que ya no podía ignorar. El escenario estaba preparado para una confrontación inevitable. Por un lado, 12 hombres, armados con décadas de experiencia y las herramientas de la lógica convencional, completamente derrotados por un problema que no podían ver. Por el otro, una niña de 12 años, armada con un cuaderno, lápiz y una percepción extraordinaria del mundo, sosteniendo la respuesta en silencio. La atmósfera estaba cargada no solo con el calor de Texas, sino con la inminencia de una revelación. Estaba a punto de ocurrir una colisión entre el orgullo y la genialidad, entre el mundo que juzga por las apariencias y el universo invisible donde florecen las verdaderas soluciones. La frustración en el hangar se había cuajado, transformándose en una resignación amarga. Hank, limpiándose las manos en un trapo ya endurecido por la grasa, anunció en voz alta a su equipo que harían un último intento. Sería un diagnóstico de sobrecarga en el sistema, un procedimiento caro y complejo que implicaría forzar el sistema eléctrico a un límite para exponer cualquier debilidad. Era una jugada desesperada, más para salvar las apariencias que por una creencia real de que funcionaría. Para Javier y Elena, aquello sonó como el presagio de una cuenta aún mayor, una última palada de cal sobre sus esperanzas. Observaban en silencio, prisioneros de una pericia que se mostraba cada vez más inútil y costosa para su situación. Iris observaba el ritual con una calma gélida. Veía los cables gruesos siendo conectados, los medidores siendo ajustados, y entendía la lógica fallida detrás de ese enfoque. Estaban usando un cañón para cazar un mosquito. El problema no era de sobrecarga, sino de una conexión sutil y quebradiza. Forzar el sistema de esa manera era peligroso, un acto de violencia contra la delicada red de energía que ella ya había mapeado en su mente. En su cuaderno, que permanecía cerrado en su regazo, la respuesta estaba allí, elegante y simple, pero el mundo de los hombres ruidosos no estaba listo para escucharla, prefiriendo el espectáculo de la fuerza bruta a la sabiduría de la observación. El momento de la prueba llegó. Hank gritó una orden, uno de sus hombres giró una llave en un panel de control externo y el avión se estremeció. Un sonido agudo de energía forzada cortó el aire, seguido de un chasquido seco. Las luces del panel parpadearon erráticamente por un segundo y luego se apagaron por completo. Un silencio mortal cayó sobre el hangar, más pesado y definitivo que antes. El motor no solo no arrancó, sino que ahora el sistema eléctrico parecía completamente muerto. El último y caro intento había empeorado la situación, sumergiendo la aeronave en una oscuridad aún más profunda, un reflejo perfecto del estado de ánimo de todos. La derrota era innegable. Los hombros de los 12 mecánicos cayeron al unísono, murmullos de culpa y acusaciones veladas comenzaron a surgir. Hank, con el rostro rojo de ira y humillación, pateó el neumático del avión con fuerza. Empezó a maldecir, culpando al fabricante, a la edad de la aeronave, cualquier cosa para desviar la atención de su propio fallo monumental. Su autoridad se desintegraba en furia impotente. Para él, el avión no solo estaba roto, era un adversario personal que lo había vencido.
La familia Reyes, para él, era ahora solo el testigo ocular de su mayor y más pública incompetencia profesional. Mientras el caos de la derrota se instalaba entre los hombres, la mente de Iris alcanzaba un estado de claridad absoluta. El fallo total del sistema eléctrico tras la prueba de sobrecarga era la pieza final del rompecabezas. El pulso de energía había roto de una vez por todas la microfisura en el relé de encendido, transformando un fallo intermitente en una fractura completa y permanente. Lo que antes era un susurro de dolor en la máquina, ahora era un silencio total. Irónicamente, la brutalidad de los mecánicos había hecho que el problema fuera más fácil de aislar y para ella más simple de resolver. La confirmación de su teoría la llenó de una calma y resuelta certeza. Con una delicadeza casi ceremonial, Iris abrió su cuaderno sobre sus rodillas. Las páginas eran de un papel grueso, de color crema, y las pasó con cuidado hasta encontrar una hoja en blanco. De un estuche de tela enrollado, seleccionó un lápiz de grafito 6H, su punta afilada como una aguja. Aquel cuaderno era su espacio sagrado, el lugar donde el desorden del mundo exterior se traducía al lenguaje ordenado de la lógica y el diseño. Allí no necesitaba palabras. Las líneas, los símbolos y los esquemas hablaban con una elocuencia que su voz raramente alcanzaba, construyendo puentes entre su percepción y la realidad física. Comenzó a dibujar. Su mano se movía con una economía de gestos y una precisión que hipnotizaría a cualquier ingeniero. No había vacilación, no había líneas temblorosas ni borrones. Era como si estuviera trazando un mapa que ya existía, perfectamente formado en su mente. Dibujó el circuito eléctrico del sistema de encendido del Cessna con una memoria fotográfica asombrosa. Cada cable, cada conector, cada componente fue representado con una fidelidad impecable, transformando la página en blanco en un espejo del alma eléctrica de la aeronave. Era un acto de traducción pura, la conversión de su visión interior en un documento universalmente comprensible. Con un lápiz de color rojo rodeó un pequeño rectángulo en medio del complejo diagrama, el relé de encendido. Al lado, dibujó una versión ampliada del componente, señalando con una flecha minúscula una línea casi invisible que lo atravesaba. Debajo, escribió con una caligrafía pequeña y técnica: microfisura, expansión térmica causa cortocircuito intermitente. Sobrecarga causó fractura completa. El análisis era conciso, preciso y devastadoramente correcto. Había diseccionado el problema en su esencia, revelando la causa raíz que se les había escapado a 12 profesionales experimentados durante más de 2 días de trabajo arduo e infructuoso. Luego, en la parte inferior de la página, Iris dibujó la solución. No era una instrucción para reemplazar la pieza, pues sabía que no la tenían. En su lugar, diseñó un puente, un bypass ingenioso. El dibujo mostraba cómo un simple cable de cobre, debidamente aislado, podría usarse para eludir el relé defectuoso, conectando directamente la fuente de energía al sistema de arranque. Era una solución de campo, elegante en su simplicidad, basada en una comprensión fundamental de los principios eléctricos y no en la mera sustitución de piezas. Era la solución de un verdadero genio, alguien que no solo seguía las reglas, sino que entendía por qué existían. Después de dar el toque final a su diagrama, Iris cerró el cuaderno suavemente. Levantó la vista y la fijó en su padre. No hubo palabras, solo una mirada de una intensidad y claridad inconfundibles. Era una llamada a la acción, una petición de confianza. Javier, que había pasado la vida aprendiendo a leer los matices del silencio de su hija, entendió el mensaje al instante. Vio la expresión tranquila y decidida en el rostro de ella y sintió una oleada de esperanza, la primera en días, recorrer su cuerpo.
La genialidad de Iris no era nueva para él, pero cada nueva manifestación aún lo llenaba de un profundo orgullo. Con el cuaderno de su hija en las manos, como si fuera un artefacto precioso, Javier se levantó. Sus piernas temblaban un poco, pero su resolución era firme. Caminó a través del hangar en dirección a Hank, que todavía estaba refunfuñando y gesticulando con rabia hacia su equipo. A cada paso Javier sentía las miradas de todos sobre él, una mezcla de curiosidad y lástima. Sabía que estaba a punto de exponerse al ridículo, a defender lo que para ellos sería incomprensible, pero su fe en su hija era una armadura impenetrable. Se detuvo a una distancia respetuosa de Hank, esperando que el hombre notara su presencia. «Disculpe, señor Hank», comenzó Javier, su voz tranquila pero firme. «Sé que están frustrados, y nosotros también, pero mi hija, ella observa las cosas de una manera diferente. Dibujó esto». Extendió el cuaderno abierto, mostrando el detallado esquema eléctrico. «Ella cree que el problema está aquí», continuó, señalando el relé rodeado en rojo. «Cree que hay una solución. Quizás no la ideal, pero una que puede sacarnos de aquí. Por favor, ¿podría solo echar un vistazo a lo que sugiere?» La vulnerabilidad y la sinceridad en su petición eran palpables, el ruego de un padre desesperado. Hank se giró lentamente, su rostro una máscara de impaciencia. Miró el cuaderno extendido, luego el rostro ansioso de Javier, y entonces soltó una risa corta y cruel, llena de desdén. «¿Estás bromeando?», se burló, sin siquiera tocar el cuaderno. «Tengo 30 años de experiencia arreglando todo tipo de aeronaves que puedas imaginar. No necesito garabatos de una niña que ni siquiera habla para que me diga cómo hacer mi trabajo». Se dio la vuelta, despidiendo a Javier con un gesto de la mano. «Llévate a tu hija y sus dibujos lejos de mi hangar. Ya he perdido demasiado tiempo con ustedes». Aquellas palabras cayeron como piedras en el corazón de Javier. La humillación fue pública y cortante. Permaneció inmóvil por un momento, con el cuaderno aún extendido, antes de retroceder lentamente, su rostro una mezcla de dolor y rabia contenida. Volvió con su familia, el peso de la derrota mucho más pesado que antes. Elena lo abrazó, sus ojos fulminando a Hank con una furia silenciosa. La última puerta de esperanza se les había cerrado brutalmente en la cara. El desdén de Hank no era solo profesional, era personal, un ataque directo a su hija y a la fe que depositaban en ella. Iris lo presenció todo. Vio el escarnio en el rostro de Hank, el dolor en la retirada de su padre, la furia impotente de su madre. Y en ese momento algo cambió dentro de ella. La necesidad de arreglar la máquina fue repentinamente eclipsada por una necesidad mucho más visceral, la de restaurar el honor de su familia. Ya no se trataba de un rompecabezas lógico, se convirtió en una cuestión de justicia. El desprecio de Hank no solo había herido a su padre, había faltado al respeto al lenguaje con el que ella se comunicaba con el mundo, a la esencia de quién era, y eso era algo que ya no podía tolerar pasivamente. Una quietud peligrosa se instaló en Iris. La observadora pasiva, la niña que se escondía detrás de su cuaderno, se había disipado. En su lugar surgió una figura de determinación inquebrantable. Sus ojos, antes introspectivos, ahora tenían un enfoque afilado, dirigido hacia el avión. Comprendió, con una claridad dolorosa, que esperar la validación o el permiso del mundo exterior era un ejercicio de futilidad. La gente como Hank nunca vería más allá de sus propias limitaciones y prejuicios. El cambio no vendría de una concesión de ellos, tendría que ser una acción impuesta por ella. Sabía que el mayor obstáculo no era el relé roto ni la arrogancia de un mecánico. El verdadero desafío era superar la barrera de silencio que la sociedad le imponía, era demostrarse a sí misma, por encima de todo, que su forma única de ver el mundo no era una debilidad, sino su mayor poder. Cada palabra de duda que oía la fortalecía.
pues comprendía que la verdadera batalla era interna. Si el viaje silencioso de Iris te emociona e inspira, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo relatos de héroes anónimos que, como ella, encuentran su fuerza en aquello que los hace diferentes y únicos. Como si el destino estuviera escuchando, Hank anunció a su equipo que harían una pausa para almorzar. «Vamos a despejarnos. No hay nada más que podamos hacer aquí por ahora», dijo, su voz aún cargada de irritación. Uno a uno, los mecánicos comenzaron a guardar sus pesadas herramientas, limpiándose las manos y dirigiéndose hacia la salida del hangar. En pocos minutos, el ruido cesó y el gran espacio se llenó de un silencio expectante, roto solo por el zumbido lejano de las cigarras bajo el sol del mediodía. La oportunidad que Iris esperaba había llegado finalmente. El momento era ahora. Iris miró a sus padres, una mirada que pedía no permiso, sino confianza. Elena y Javier, viendo la resolución de acero en sus ojos, simplemente asintieron. No sabían exactamente qué haría, pero confiaban en ella de forma absoluta e incondicional. Ese apoyo silencioso era todo lo que Iris necesitaba. Se levantó, el movimiento fluido y lleno de propósito. La niña que antes se encogía en la sombra, ahora se proyectaba hacia la luz. Una pequeña figura caminando hacia un desafío gigantesco, cargando el peso de la esperanza de su familia sobre sus frágiles hombros. Con la mochila firmemente ajustada a la espalda, caminó hacia el avión. Sus pasos eran ligeros, casi inaudibles sobre el concreto manchado de aceite del hangar. No miró hacia atrás. Todo su ser estaba enfocado en la tarea que tenía por delante. Para sus padres, que observaban con el corazón en un puño, parecía una pequeña astronauta caminando hacia su nave, embarcándose en una misión solitaria en territorio desconocido. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía tocar. El tiempo parecía haberse ralentizado, cada segundo estirándose en una eternidad de expectativa y miedo. Al llegar al costado del Cessna, Iris extendió la mano y posó la palma suavemente sobre el fuselaje de metal, calentado por el sol. Fue un gesto íntimo, de conexión y de respeto. Cerró los ojos por un instante, como si se estuviera presentando a la máquina, pidiendo permiso para entrar en su espacio y curar su herida. Era una comunión silenciosa, un intercambio de entendimiento entre la creadora de soluciones y la creación que la necesitaba en ese momento singular. El mundo a su alrededor desapareció. Solo quedaban ella, el avión y el problema que los unía. Con la misma calma, se arrodilló y abrió la cremallera de su mochila. Sus herramientas estaban organizadas en compartimentos de tela, cada una en su lugar. No rebuscó. Su mano fue directamente a un pequeño destornillador con mango de goma y a un alicate de punta fina. Eran extensiones de sus propios dedos, instrumentos que conocía por el peso, la textura, el equilibrio. Eran las llaves no solo para el panel del avión, sino para la manifestación física de su extraordinario don intelectual, que estaba a punto de ser revelado. Sin ninguna vacilación, Iris localizó el pequeño pestillo de un panel de acceso lateral, cerca del ala, un área que los mecánicos habían ignorado por completo en sus búsquedas. Con un giro rápido y preciso del destornillador, soltó los tornillos. El panel se abrió con un suave clic, revelando una maraña de cables de colores y componentes electrónicos. Para un Lego, sería un caos incomprensible. Para Iris era un mapa abierto y sabía exactamente a dónde ir, navegando por la complejidad con una familiaridad que rozaba la premonición. Su enfoque era absoluto, imperturbable. De un bolsillo lateral de su mochila, sacó un objeto inesperado, una radio de pilas vieja y rota, uno de sus tesoros para desmontar.
con el alicate, cortó un trozo del alambre de cobre de la antena con precisión quirúrgica. Luego, usando la hoja de la herramienta, retiró cuidadosamente el aislamiento de las puntas. Aquella no era una pieza de repuesto oficial, era ingenio en su forma más pura. Era la capacidad de ver el potencial en objetos desechados, de entender que la solución a un problema complejo podía encontrarse en los materiales más simples y humildes. Con sus dedos ágiles y pequeños, moviéndose con una velocidad y certeza impresionantes, Iris comenzó a trabajar. Localizó el relé ahora completamente inoperante. Ignorándolo, conectó una punta de su alambre de cobre personalizado al terminal de entrada de energía y la otra punta al terminal de salida, creando el puente que había diseñado en su cuaderno. Usó un pequeño trozo de cinta aislante de su mochila para asegurarse de que no hubiera contacto accidental con otros componentes. La operación entera no duró más de 90 segundos. Fue una danza de precisión, una coreografía de lógica y destreza. El trabajo estaba hecho. Con la misma eficiencia silenciosa, volvió a colocar el panel de acceso, apretando los tornillos con el par exacto. No había señal de su intervención, excepto por una pequeña mancha de grasa en su dedo índice que se limpió en el pantalón. Se levantó, dio un paso atrás y miró su obra. El avión permanecía quieto, pero Iris sentía la diferencia. La disonancia había desaparecido. La sinfonía estaba completa de nuevo, la nota desafinada había sido silenciada y la armonía del sistema restaurada. Había curado la máquina. El sonido de botas pesadas sobre el concreto anunció el fin de la paz. El equipo de mecánicos regresaba del almuerzo, sus expresiones aún cargadas por la frustración de la mañana. Traían consigo el peso de la derrota y el olor a comida barata, una nube de descontento que rápidamente llenó el silencio del hangar. Se movían con la lentitud de hombres que ya no tenían un plan, sin saber que la solución a su problema ya había sido implementada de forma silenciosa e invisible por alguien a quien ni siquiera consideraban relevante para la situación que enfrentaban. Hank fue el primero en cruzar el gran vano de la entrada. Sus ojos, habituados a escudriñar cada detalle de su dominio, barrieron el lugar y se detuvieron abruptamente. Vio la pequeña figura de Iris, que acababa de apartarse del costado del Cessna. Vio el clic final con el que cerró su mochila. La escena, para cualquier otra persona, sería inocente, pero para la mente de Hank, inflamada por el orgullo herido y la desconfianza, aquello fue la confirmación de sus peores suposiciones. La imagen se fijó en su retina, distorsionada por su propia ira y prejuicio. Una furia sombría se apoderó de su rostro. No vio a una niña, vio una transgresión. En su cabeza, ella no solo había tocado el avión, había profanado su lugar de trabajo, desafiado su autoridad y, peor aún, probablemente causado más daños a una máquina que él ya consideraba una causa perdida. La humillación que sintió antes ahora encontró un blanco fácil, un chivo expiatorio para toda su incompetencia. Su ira no era solo porque ella estuviera allí, sino por haber fracasado frente a ella y su familia. Marchó a través del hangar, sus pasos resonando como martillazos. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz explotó, un trueno de acusación que hizo que todos se encogieran, menos Iris. La pregunta no era para obtener una respuesta, era una condena. Ni siquiera miró a la niña, dirigiendo su furia directamente hacia el padre de ella, que instintivamente se movió para acercarse a su hija. Hank apuntó un dedo tembloroso y sucio de grasa hacia Javier, la ira haciéndole temblar por completo, exponiendo su pérdida de control. «Te advertí que mantuvieras a tu hija lejos de esta máquina», gritó, el sonido reverberando en las paredes de metal. ¿Tienes alguna noción del peligro, de la responsabilidad que tenemos aquí?
Esto es un equipo de precisión que vale cientos de miles de dólares, no un parque de juegos para que tu hija rara lo desmonte. La palabra rara fue dicha con un veneno especial, una crueldad deliberada para herir, revelando la profundidad de su prejuicio y la bajeza de su carácter en ese momento de desesperación y furia. En ese instante, algo en Javier se transformó. El padre, cansado y desesperado, dio paso a un león protegiendo a su cría. Se interpuso físicamente entre el mecánico furioso e Iris, su cuerpo formando un escudo. No estaba jugando, dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad que silenció el hangar. Su calma era más intimidante que cualquier grito. Ya no estaba pidiendo, no estaba suplicando, estaba afirmando un hecho, defendiendo el honor de su hija contra un ataque injusto e ignorante. Hank soltó una carcajada de escarnio. Ah, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo entonces? Terminando el trabajo quedóse de... ¿Nosotros no pudimos? Por favor, no me ofendas con tus fantasías. Su arrogancia era una fortaleza, pero detrás de ella una pequeña grieta de incertidumbre comenzaba a aparecer. La calma inquebrantable de Javier y la quietud indescifrable de la niña eran tan anormales que comenzaban a corroer su certeza absoluta. El equipo entero ahora observaba la escena, el drama humano reemplazando el fracaso mecánico como foco de su atención, ignorando por completo los gritos de Hank, como si fueran solo un ruido de fondo sin importancia. Iris levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de su padre, atravesando la tensión del ambiente. No había miedo en su rostro, solo una serenidad profunda y una certeza absoluta. Luego inclinó la cabeza ligeramente en dirección a la cabina del piloto. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible para los demás, pero para Javier fue una comunicación tan clara y resonante como un grito de mando. Era la hora. La confianza de ella era su única brújula. Javier comprendió. Aquel gesto de cabeza era la culminación de años de fe, de creer en la brillantez de su hija cuando el mundo solo veía silencio. Se dio la vuelta, dando la espalda al rostro congestionado de Hank, y comenzó a caminar hacia la puerta del avión. Sintió la mirada de su esposa, una mezcla de miedo y apoyo incondicional. Sentía la mirada de Iris, un pozo de confianza tranquila. Aquel era el momento de la verdad, el instante en que su fe sería puesta a prueba de forma definitiva y pública. Iris observó a su padre dar ese paso final, no para complacer a otros o humillar a sus detractores, sino para demostrarse a sí misma que su lucha silenciosa, su percepción única, no eran en vano. Aquel momento era su voz, traducida en una acción de pura confianza por parte de la persona que más la amaba en el mundo. Era la validación que nunca buscó, pero que ahora se manifestaba como un acto de coraje. Si esta demostración de fe y genialidad silenciosa te conmueve, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a amplificar más voces que, como la de Iris, tienen el poder de cambiarlo todo. «Oye, ¿a dónde crees que vas?», gritó Hank, su voz ahora con un tono de pánico. La audacia de Javier lo desequilibró. «No te atrevas a entrar en esa cabina. No toques nada. Serás responsable de cualquier daño». Las amenazas salían de su boca, pero sonaban huecas, desesperadas. Veía cómo el control de la situación que creía poseer se desvanecía por completo, transferido a las manos de aquel padre y su enigmática hija. Estaba perdiendo el control de la narrativa y eso lo aterraba más que cualquier fallo mecánico. Javier no vaciló. Abrió la pequeña puerta del Cessna y se deslizó en el asiento del piloto. El olor a vinilo caliente y la quietud de la cabina contrastaban con el drama del exterior. Podía sentir el peso de las miradas de los 13 hombres a través del acrílico de la ventana. Le sudaban las manos. Miró el panel de instrumentos, las luces apagadas, la llave en el encendido. Por un
Segundo, la duda intentó infiltrarse en su corazón, un veneno susurrando la posibilidad del fracaso y la humillación final. Giró la cabeza y miró hacia afuera, buscando el rostro de su hija. Iris estaba parada exactamente en el mismo lugar, una estatua de serenidad en medio del torbellino. Sus ojos se encontraron con los de él, y ella hizo otro pequeño y lento asentimiento de cabeza. Era un gesto que decía: «Está todo bien, confía en mí, confía en lo que vi». Toda la duda de Javier se evaporó, reemplazada por una oleada de amor y orgullo que lo inundó. Respiró hondo, el aire llenando sus pulmones con una nueva determinación. Con la mano ahora firme, la extendió hasta el encendido. El destino de sus vacaciones, el orgullo de su familia y la validación de la genialidad de su hija residían en ese único movimiento. Agarró la llave fría, sintiendo el metal contra su piel. El silencio en el hangar era absoluto, tan profundo que podía oír el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. El mundo entero parecía haber contenido la respiración, esperando el resultado de aquel acto de fe ciega y extraordinaria. Giró la llave. Hubo un clic, un sonido seco, metálico y desoladoramente familiar. El sonido del fracaso. Un suspiro colectivo se escapó de los mecánicos. Una sonrisa de triunfo cruel comenzó a formarse en el rostro de Hank. Por un segundo, que se extendió por una eternidad, el corazón de Javier se desplomó. El silencio que siguió al clic fue el más ruidoso de todos, lleno de vergüenza y de la confirmación de que había sido un tonto. Cerró los ojos, esperando la avalancha de escarnio que vendría a continuación. Pero entonces algo más sucedió. Un sonido bajo, un ahogo, como alguien despertando de un sueño profundo. Una sacudida, luego un ronroneo que rápidamente creció en volumen y potencia. De repente, con un rugido que sacudió el hangar e hizo vibrar el suelo, el motor del Cessna explotó a la vida. Las hélices, antes inmóviles, se transformaron en un disco plateado y borroso, y un viento poderoso barrió el hangar. El sonido no era de esfuerzo o de lucha. Era el sonido potente, estable y perfecto de una máquina saludable. El sonido de lo imposible haciéndose realidad. El rugido ensordecedor del motor llenó cada centímetro del hangar. Una onda de sonido tan poderosa que parecía limpiar el aire de la tensión y la hostilidad. Los 12 mecánicos se quedaron paralizados, con las mandíbulas caídas, los ojos fijos en la hélice que giraba con una perfección hipnótica. El ruido no era solo la prueba de que el avión estaba arreglado, era un testimonio irrefutable de su fracaso y de la genialidad de quien habían despreciado. El silencio atónito de los hombres era más elocuente que cualquier palabra, una mezcla de vergüenza, admiración y una profunda reevaluación de todo lo que creían saber sobre su propia profesión. Hank estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. El sonido del motor parecía resonar dentro de su cabeza, demoliendo las paredes de su arrogancia, ladrillo por ladrillo. Dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro, atraído hacia la aeronave como una polilla a una llama. Necesitaba ver, necesitaba entender. La realidad de aquel sonido potente y estable era una contradicción tan violenta con su experiencia que su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Ya no tenía el control. Era solo un testigo de algo que trascendía su comprensión. Su mirada cayó sobre el cuaderno que Javier había dejado en el asiento al salir de la cabina. Hank lo tomó con manos temblorosas. Miró el diagrama del puente eléctrico, el análisis preciso de la microfisura, la elegancia de la solución. Y entonces comprendió. La genialidad no estaba en una pieza cara o en un procedimiento complejo, sino en la claridad de visión, en la capacidad de ver el sistema como un todo. La solución era tan simple, tan obvia en retrospectiva, que su incapacidad para verla lo llenó de una humildad abrumadora y dolorosa que nunca antes había sentido.
Completamente despojado de su soberbia, Hank se acercó a la familia Reyes. Su caminar ya no era el de un jefe, sino el de un penitente. Se detuvo ante ellos, se quitó la gorra sucia de grasa y la apretó contra su pecho, un gesto de rendición. Sus ojos, antes llenos de escarnio, ahora estaban llorosos. «Lo siento», dijo, la voz entrecortada y casi inaudible por el ruido del motor. «Fui arrogante, ignorante y ciego. Lo que su hija ha hecho aquí es extraordinario». Las palabras eran difíciles, pero sinceras, arrancadas de un lugar de profunda y recién descubierta humildad. Luego se volvió hacia Iris, que lo observaba con su calma habitual. Hank se agachó un poco para estar a la altura de sus ojos, un acto que lo colocaba en una posición de sumisión. «Estaba equivocado», dijo, mirándola directamente a los ojos, reconociéndola verdaderamente por primera vez. «Tienes un don increíble». Extendió la mano, no la de un adulto a una niña, sino la de un profesional a otro, una oferta de respeto mutuo. Tras un breve momento de vacilación, Iris extendió su pequeña mano y estrechó la de él, sellando la paz. Hank se levantó y con voz firme declaró a su equipo y a la familia: «No habrá ningún cargo, ninguno. La reparación corre por cuenta de la casa. Consideren esto una disculpa por nuestra incompetencia y por mi falta de respeto». Su equipo, que observaba la escena en silencio, asintió en unánime acuerdo. Sus rostros ya no mostraban desprecio, sino un profundo, irreverente respeto por la niña silenciosa que había realizado un pequeño milagro ante sus ojos. La lección de aquel día se contaría en ese hangar durante muchos, muchos años. La atmósfera en el aeródromo cambió por completo. La tensión se disipó, reemplazada por una cooperación silenciosa y respetuosa. Los mecánicos, antes hostiles, ahora ayudaban a la familia a guardar su equipaje en el avión, tratando sus pertenencias con un cuidado renovado. Hank, personalmente, realizó una última inspección en toda la aeronave, no como jefe, sino como un siervo, asegurándose de que el vuelo de aquella familia especial fuera perfectamente seguro. Era su acto final de contrición, su forma de honrar la lección que había aprendido de forma tan dura y transformadora. Dentro de la cabina, mientras Javier preparaba el despegue, la familia estaba en un silencio feliz. La pesadilla había terminado. Mientras el Cessna rodaba por la pista, Iris miró por la ventana. Vio a Hank y a todo su equipo parados frente al hangar, una fila de hombres observándolos partir. Cuando el avión comenzó a ganar velocidad, Hank levantó la mano en una despedida lenta y solemne. No era un adiós casual, era un saludo de profundo respeto, un reconocimiento final al Fénix silencioso que estaba a punto de alzar el vuelo. Mientras el avión ascendía, rasgando el cielo azul de Texas y dejando atrás el polvoriento aeródromo, Iris se miró sus propias manos, todavía con una leve marca de grasa. Había arreglado una máquina compleja, sí, pero la verdadera reparación, la más profunda, había ocurrido dentro de ella. Lo que sentía no era orgullo por haber demostrado que los demás estaban equivocados, sino una resonancia tranquila y poderosa de autoconfianza. La victoria no era sobre el motor ni sobre Hank, era la silenciosa e inquebrantable certeza del valor de su propia mente. Lo que realmente conquistó aquel día polvoriento no fue la aceptación reacia de los demás, sino la certeza inquebrantable de que su propia fuerza, su visión única, era el mayor premio de todos. El Fénix silencioso había volado, no para el mundo, sino para sí misma, en sus propios términos. Historias como la de Iris nos recuerdan un poder que todos tenemos. Si este relato te ha inspirado, suscríbete y compártelo. Ayúdanos a seguir arrojando luz sobre la genialidad que existe en cada uno de nosotros, esperando solo la oportunidad de brillar.